Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Uno de los grandes maestros de la literatura de terror fue sin duda Howard Phillips Lovecraft, cuya influencia aún se sigue sintiendo en la literatura en general. En un ensayo que escribió que se llamaba El horror en la literatura, Lovecraft empezaba diciendo que la emoción más poderosa de la humanidad es el miedo. Y el miedo más poderoso de todos es el miedo a lo desconocido. Probablemente no hay nada más desconocido para nosotros que la muerte. Y ese ha sido uno de los elementos que han explotado de manera fundamental todas las religiones, incluso las que dicen que no son religiones, como es el caso del budismo, que generalmente sus adeptos intentan convencer a todo el mundo de que no se trata de religiones por el solo hecho de no tener un Dios, o por lo menos en algunas de sus versiones no tener un Dios, porque en otras tiene literalmente cientos de dioses. Pero eso no importa, aunque no tengas un Dios, la trascendencia más allá de la vida, del espíritu humano, de la personalidad humana, de lo que llaman el alma, sigue siendo el elemento fundamental de las religiones. El miedo a desaparecer, que tenemos todos, es la moneda de cambio de la religión para decirnos, espera, yo tengo una puerta de salida a ese dejar de ser que representa la muerte. Un paréntesis antes de seguir, mucha gente me reclama, supongo que con lo que se llama la envidia de la fatua, esa idea de que claro, si los cristianos pudieran matar a herejes como yo, pues no estaríamos diciendo las cosas que decimos. Y me preguntan por qué no trato de problemas como los del sijismo, el judaísmo, el islam o alguna de las otras miles de religiones que hay en el mundo. El problema es que yo vivo en una sociedad cristiana. La gente que está a mi alrededor es víctima no del islam, no del judaísmo, no del budismo, fundamentalmente del cristianismo. He conocido a muy pocos musulmanes en mi vida, he conocido a algunos judíos, he conocido a varios que se dicen a sí mismos budistas y probablemente no he conocido a gente de otras religiones como para poder analizarlas. Porque a mí lo que me interesa es el daño que nos hacen las religiones y el daño que puedo ver a mi alrededor, el daño que puedo ver en mi familia, en mis conocidos. El que se me intentó hacer a mí mismo fue el de lo que llaman la civilización cristiana y concretamente el catolicismo. Entonces vamos a hablar un poco de la Biblia y vamos a hablar un poco del miedo y los dioses. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. Todo Dios da miedo porque su enorme poder le permite hacer cuanto le dé la gana. Que le dé o no le dé la gana ya depende de muchas cosas. En general, para todas las religiones, la forma de evitar que al Dios le dé la gana o a los dioses les dé la gana de perjudicarnos, de dañarnos, de hacernos el mal, de hacernos perder nuestras cosechas, de matar nuestro ganado, de lanzar rayos sobre nuestra pequeña vivienda o directamente de matarnos, depende de que le rindamos pleitesía a ese Dios, que le hagamos sacrificios, que nos pongamos de hinojos ante alguna imagen de él, o si no una imagen en un edificio especialmente construido supuestamente para el Dios, y que nos humillemos, que nos pongamos de rodillas, que oremos, que le digamos que es grandioso, simpático, guapo, alto, inteligentísimo, enormemente poderoso. Algo que por otra parte Dios ya debería saber si después de todo es Dios, ¿no? Pero el hecho real es que todas las culturas, desde que los dioses eran meramente tribales hasta hoy que tenemos religiones transnacionales, por así decirlo, y este fenómeno no es muy común, probablemente tiene apenas de existencia lo que es el Imperio Romano para acá. Todos los dioses son celosos, vengativos La venganza es mía. y capaces de hacer un enorme daño. Los dioses son para temerse, no por nada. En un capítulo muy conocido de la Biblia, cuando Dios le ordena a Abraham sacrificar a su hijo Isaac, en lugar de sacrificar un carnero, Abraham hace todos los preparativos para sacrificarlo, ata a su hijo y ya lo va a matar cuando el ángel de Dios le dice: No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único. Temor de Dios. Abraham no lo hacía por amar a Dios, no lo hacía por respetar a Dios, no lo hacía por obedecer a Dios, porque Dios debe saber mejor que yo de qué van las cosas en esta vida, sino que el ángel dice claramente:
que lo hace por miedo a Dios. Y el Dios bíblico trata de infundir miedo en sus criaturas desde el primer momento. Es a Adán al que le dice en el Génesis, no a Eva, aunque Eva después, por supuesto, se entera. Puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte. Cuando la serpiente habla con Eva, en el Génesis, pocos versículos después, la serpiente le dice, no van a morir, no moriréis. Si coméis de ese árbol seréis como dioses porque habréis conocido la diferencia entre el bien y el mal. Al parecer el mal era estar desnudo porque lo primero que hacen después de comer del árbol es taparse. Pero, ¿quién tenía razón? ¿Dios o la serpiente? La serpiente dijo que no morirían. Efectivamente no murieron. Dios había hecho una amenaza. El Dios de la Biblia, al principio mismo del libro sagrado, había hecho una amenaza aterradora de condena a muerte que en realidad era falsa. Pues mal principio es ese para establecer una relación entre un creador y sus criaturas. A lo largo de toda la Biblia, a lo largo de todo el desarrollo de este libro, que es tremendamente incoherente porque fue escrito en distintos momentos por distintas personas, cuando la religión se veía de maneras muy distintas, sobre todo el Antiguo Testamento, este Dios es enormemente capaz de hacer daño y debe ser temido. El Señor es un Dios celoso y vengador. El Señor es vengador e irascible. Ordena la destrucción de pueblos enteros, amenaza a los suyos, porque originalmente es un Dios tribal, amenaza a los suyos de maneras aterradoras. Por ejemplo, en un momento dado le sugiere a David que haga un recuento, un censo de las personas que viven en Israel. Y David hace el censo y después decide que el censo no solo ha sido un pecado, sino que ha desobedecido a Dios. Esto es bastante incoherente, pero así es como lo presenta la Biblia. Y entonces Dios le dice que para expiar su pecado tiene que elegir entre 3 males distintos. ¿Qué prefieres? ¿Soportar 3 años de hambre en tu país? ¿O huir 3 meses ante la persecución de tu enemigo? ¿O callar 3 días de peste en tu territorio? David elige la plaga y dice la Biblia, esto costó la vida de 70,000 personas que no tenían ninguna culpa de que David hubiera hecho un censo que por otro lado Dios había pedido. Pero castigar a otras personas es la especialidad del Dios de la Biblia y de allí el temor que hoy, en pleno siglo XXI, muchas personas sienten por el Dios de la Biblia. Porque vamos al genocidio más intenso del Dios de la Biblia, que es por supuesto el diluvio universal. Dios vio que había maldad en la tierra, se arrepintió de crear al hombre y decidió acabar con todos los seres vivos, excepción hecha de los peces y los moluscos y todos los seres que viven bajo el agua, que esos por lo visto no iban a tener ningún problema. Voy a eliminar de la superficie del suelo a los hombres que he creado y junto con ellos a las bestias, los reptiles y los pájaros del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Decide que solamente van a sobrevivir Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de sus 3 hijos. 8 personas. De allí en fuera, todos los demás iban a morir. Según los teóricos de la Biblia, que evidentemente se inventan las cosas, pero bueno, ellos dicen que siguen la cronología de la Biblia, el diluvio universal debe haber ocurrido en el año 1656 a.C. Bien, en ese momento, según cálculos de los historiadores, había 540 millones de seres humanos en el planeta. Eso es un genocidio en forma. ¿Qué culpa tenían los niños de la furia de Dios? ¿Qué culpa tenían los conejitos y los gatitos y los perritos y los hámsters? ¿Qué culpa tenían los elefantitos? Salvo los que se salvaron en la mítica arca de Noé, todos los demás que no tenían ninguna culpa de las maldades de la humanidad, pues acabaron ahogados. Yo no le tendría mucha confianza a un Dios así. No sé cómo es posible que algunas personas se la tengan. Pero lo más tremendo es cuando después de haber cometido esta masacre aterradora, Dios se arrepiente. Hombre, un poco tarde diría yo, pero siendo un Dios todopoderoso, ¿no podría acaso revivir a todas las personas a las que se da cuenta que mató injustamente, a las que asesinó indebidamente, cuyas vidas cortó simple y sencillamente por un berrinche? Pues no lo hace. Esas personas quedan en
la narrativa bíblica, afortunadamente no en la realidad, donde sabemos que no hubo tal diluvio universal, ni tal Noé, ni tal arca, esas personas quedan muertas para siempre. El último punto aterrador de la Biblia ya se produce en el Nuevo Testamento, cuando Dios decide que va a salvar a los seres humanos de sus pecados, matando a su propio Hijo. Uno creería que un Dios todopoderoso puede levantar un dedo y ordenar que se perdonen los pecados. El hecho de que tenga que enviar a su hijo a ser asesinado de una manera tan terrible, torturado, brutalizado, golpeado, humillado, siempre me ha despertado la pregunta de ¿por qué? ¿Qué sentido tiene? El sufrimiento gratuito lo consideramos todos algo malévolo. El sufrimiento gratuito es algo que tratamos de evitar y que tratamos de evitarle a la gente a nuestro alrededor, salvo que seamos unos verdaderos psicópatas. Hay sufrimientos que asumimos, que aceptamos porque nos ubicamos en una realidad colectiva donde podemos morir por nuestros hijos o por la patria, algunos, o por salvar a una persona de una situación de riesgo. Podemos someternos al sufrimiento con causa. Pero el sufrimiento gratuito, que es el que parece que sufre el Hijo de Dios, según la narración bíblica del Nuevo Testamento, lo pone a uno a pensar si Dios o no puede hacerlo todo y necesita algo tan terrible como el sacrificio de su propio Hijo para salvar a la humanidad, misma humanidad a la que antes había querido aniquilar, o si no quiere y es medianamente cruel. Por supuesto, cuando uno dice esto, los religiosos saltan y dicen que Dios no puede ser cruel. Yo tengo mis dudas, ateniéndome al relato que hacen de su Dios los creyentes. Si analizamos históricamente la Biblia, no tiene ninguna base real y es la colección de supersticiones, leyes, reglas que se dieron pueblos que eran mucho más ignorantes, mucho más torpes y mucho más brutales de lo que somos incluso hoy. La cantidad de penas de muerte que dicta Dios en el Éxodo, en Levítico y en Deuteronomio es aterradora y por motivos que uno consideraría que son de diferente magnitud y por tanto merecerían diferente castigo. Los seres humanos creamos leyes así. Hombre, si te robas una golosina de una tienda de golosinas, no es lo mismo que si matas a 25 personas. Pero para Dios hablarle mal a los padres o tener relaciones homosexuales de hombres, las mujeres parece que están liberadas de esto, por lo menos según la Biblia, merece la pena de muerte tanto como quien asesina a otra persona. Habría que tener un poco de moderación, pero el Dios de la Biblia no lo muestra en los libros del Antiguo Testamento, donde da sus leyes fundamentales. ¿Qué tiene que ver todo esto con el miedo? Las religiones juegan fundamentalmente con el miedo a 4 niveles por lo menos. Primero que nada, el mal que podemos sufrir en esta vida. ¿Qué daño nos puede hacer Dios? De hecho, puede hacernos todo el daño que quiera, dado que se le considera, por supuesto, omnipotente, omnipresente. Entonces, Dios puede, si quiere, hacernos todo el daño del mundo. Pero también está el daño que nos pueden hacer sus representantes en esta tierra. Y en esta tierra sus representantes nos pueden hacer muchísimo daño. Voy a mencionar, por supuesto, que los que se creen representantes del Islam son capaces de causarle un enorme daño a personas que ni siquiera son de su religión, pero también son capaces de causarle un enorme daño a personas que tienen la misma religión, que practican la misma religión, que tienen la misma fe en sus libros sagrados, en el Corán, en el Hadith y en las leyes de la Sharia. Los representantes de Dios en la tierra pueden ser enormemente brutales, lo sabemos por las cruzadas, lo sabemos por la Inquisición, lo sabemos por las muchísimas barbaridades que se han cometido en nombre del Dios de la Biblia a cargo de las iglesias cristianas, de todas las iglesias cristianas. Algunas persiguieron más herejes, otras persiguieron más brujas, pero al fin y al cabo todas, durante muchos años, durante muchos siglos, sembraron el horror entre la población. Cualquiera podía caer en manos de los representantes de Dios y el daño que te podían hacer era incluso más seguro del que te podía hacer
la propia deidad. Hagamos un paréntesis para señalar que incluso una religión que dice ser pacífica, bondadosa y fraterna como es el budismo, puede tener representantes que se dedican a la persecución de otros por motivos religiosos o étnicos, como ocurre con los Rohingya en Myanmar. Luego está el daño que nos pueden hacer Dios y sus representantes en la otra vida, en la vida trascendente, en lo que hay después de nuestra muerte. Dios puede hacernos de nuevo lo que quiera, pero parece haber decidido hace mucho tiempo que lo que quiere hacer es hacernos sufrir eternamente. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y estos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Ahí habrá llanto y rechinar de dientes. No hay posibilidad de arrepentimiento, no hay posibilidad de reconsiderar, no hay posibilidad de descubrir que uno ha cometido un error y debería cambiar su forma de ser. Ya no puede. El fuego eterno es precisamente eso, eterno. Y ese es también el mal al que nos pueden someter los representantes de Dios en la tierra. ¿No lo cree usted? ¿Olvida usted cuando se vendían indulgencias para pasar menos tiempo en el purgatorio? Uno podía pasar más o menos tiempo en el purgatorio según fuera el capricho del Papa o según fuera la cantidad de dinero que podía uno apoquinar para comprar su tarjeta de salida de la cárcel, como en el Monopoly, pero en este caso era la de la salida del purgatorio. Pero los representantes de Dios también pueden enviarnos al infierno. Ser excomulgado implica ser excluido de la religión e implica ser enviado al infierno. El sacerdote o el Vaticano, a través de una cédula de excomunión, puede excluir a una persona de la vida eterna, del gozo de Dios en la posteridad interminable. Creer en una religión, creer intensamente en una religión, creer firmemente en una religión al grado de que ocupe una parte fundamental en nuestra vida, es condenarnos al miedo permanente. Mucha gente dice que sus creencias religiosas son jubilosas y probablemente sienta que debe sentirse jubiloso por estar cerca del lado de los buenos, junto a Dios, cerca de la oportunidad de realmente tener una vida postrera, maravillosa y estupenda, que no será, por cierto, con angelitos tocando la lira, sino, según las doctrinas cristianas, disfrutando de la gloria de Dios sentado a su lado. Mientras más cerca se siente, parece que el influjo es más poderoso y por eso gente como Teresa de Calcuta se dedicó a tratar de recoger almas para Dios porque pensaba que con eso se sentaría un poco más cerca de Dios en los cielos. Pero detrás de ese aparente júbilo siempre está el miedo. El miedo a no ser lo suficientemente grato a Dios, el miedo a incurrir en la furia del señor cura, del señor obispo, del señor cardenal, el miedo al inquisidor que de pronto aparecía por el pueblo preguntando quién había cometido alguna herejía y siempre había alguien dispuesto a señalarle a usted y decir, mira, fue él, como contamos precisamente en nuestro vídeo sobre la Inquisición. Si usted estaba fuera del mundo católico y no había Inquisición, estaban siempre los protestantes, los pastores protestantes persiguiendo brujas y también podían señalarlo a usted como tal en lugares como Alemania donde se produjo la mayor cantidad de quemas de brujas. El miedo a no ir a misa, el miedo a desagradar a Dios, el miedo a no estar haciendo lo correcto, el miedo a no interpretar correctamente las escrituras sagradas, porque las escrituras sagradas en todas las religiones siempre son imprecisas, vagas y sujetas a interpretación, y si están sujetas a interpretación, es lógico, hay interpretaciones correctas y hay interpretaciones incorrectas. Y si usted interpreta incorrectamente la palabra de Dios, es razonable suponer que a Dios no le va a hacer muchísima gracia. Luchar por interpretar correctamente la Biblia, luchar por interpretar correctamente la Torá, luchar por interpretar correctamente los escritos budistas o los Vedas o el Corán, son fuente de grandes enfrentamientos entre los propios creyentes que en vez de trabajar juntos y de sentirse parte de una comunidad, suelen dividirse en distintas sectas y grupos enfrentados entre sí que muchas veces acaban, por supuesto, matándose entre sí. La religión es finalmente el comercio del miedo. Y el comercio del miedo no es, por supuesto, provincia exclusiva de la religión. Al contrario, muchos de los elementos de la religión han sido retomados por políticos, por vendedores de distintos productos o servicios que pretenden utilizar el miedo para conseguir
la anuencia de usted, su apoyo, su voto, su dinero, su simpatía, su sonrisa, su aplauso y su participación en las atrocidades que se les ocurran. Quien nos trata de salvar del miedo no es quien nos lo produce. Cuando un médico intenta evitarnos el dolor, que finalmente es evitarnos el miedo al dolor, el miedo al sufrimiento, el miedo a estar disminuidos y a no disfrutar plenamente la vida, no es él el causante del dolor. Él es un elemento externo que viene a luchar contra el miedo. Pero el político que te dice debes temer esto y yo te voy a salvar de esto a lo que temes, el sacerdote o el pastor evangélico o el representante de Dios que te dice yo sé qué debes temer y yo te puedo salvar del miedo si me haces caso, esos son los peligrosos. Cuando tenemos miedo dejamos de pensar. Hay un miedo razonable, hay un miedo lógico, hay el miedo que nos hace ponernos el cinturón de seguridad o ponernos las vacunas necesarias a menos que seamos perdidamente tontos. Hay un miedo adecuado al robo que hace que cerremos la casa después de salir de ella. Hay un miedo a ser asaltados que nos hace no pasar por callejones oscuros o por barrios donde sabemos que existe una alta delincuencia. Hay temores razonables que nos ayudan a sobrevivir, pero esos temores son los que pretenden atacar quienes buscan acabar con el miedo para generar sociedades más felices. Pero hay miedos irracionales, hay miedos que no tienen solidez, hay miedos que no tienen concreción. Tengo miedo de ir al infierno. Es un miedo tan vago. ¿Cómo evito ir al infierno? ¿Qué debo hacer? Nadie sabe exactamente qué debe hacer. No hay un libro de instrucciones preciso donde se diga qué debes hacer, sino hay una serie de escritos que otras personas interpretan diciéndote qué tienes que hacer de maneras totalmente distintas. Algunos te dirán que tienes que ir a la guerra en nombre de Dios, otros te dirán que tienes que ser pacífico, otros te dirán que tienes que amar a tu padre y a tu madre, y otros te dirán que Cristo vino a poner a los hijos en contra de los padres porque no vino a traer la paz, sino la espada. ¿Cómo saberlo? Cuando el miedo no tiene forma, cuando el miedo es lo desconocido, lo totalmente desconocido, que decía Lovecraft, somos animales enormemente manipulables. Al ser yo un ateo público, muchas personas me han preguntado en varias ocasiones cómo se combate el sentimiento religioso. Muchos creen que la educación, la información, el conocimiento científico y tecnológico bastan para liberarse de la religión. Y yo no lo creo. Sabemos que hay científicos que son religiosos, aunque evidentemente son religiosos en el tiempo en que no son científicos y son científicos en el tiempo en que no son religiosos, porque se puede ser científico y religioso, pero no al mismo tiempo. Sabemos que hay países donde hay una enorme calidad de la educación científica y técnica, que tienen más premios Nobel, por ejemplo, que ningún otro, como es el caso de Estados Unidos, y donde, sin embargo, el fanatismo religioso, la superstición están presentes de manera tal que ni siquiera se plantean la posibilidad, por ejemplo, de votar por un candidato que sea ateo. El conocimiento, la ciencia y la tecnología, el pensamiento científico pueden ser una ayuda, pero yo no creo que sean lo fundamental para escapar del yugo de la religión. Lo que nos permite escapar del yugo de la religión es perder el miedo. Y el miedo se pierde cuando se tiene una sociedad en la cual no se teme a muchas cosas que el ser humano ha temido a lo largo de toda su historia. Temerle al hambre, temerle a la enfermedad, temerle a la guerra, temerle a los caprichos de los poderosos, temerle a quedar tullido, temerle a la pobreza, a la miseria más abyecta, aquella que lo lleva a uno a convertirse en otra persona que apenas sobrevive. El miedo a que le ocurra algo a nuestros seres queridos, el miedo a que nuestros hijos no tengan oportunidades de crear una vida feliz, alegre, plena. El miedo a perder nuestra casa, el miedo a quedar sin ropa, desnudos y fríos. En realidad el progreso humano ha sido una lucha constante contra esos miedos. Y si somos objetivos, es muy fácil darnos cuenta que vivimos con mucho menos miedo que nuestros ancestros en la Edad Media o en el Neolítico o en el Paleolítico.
Tenemos menos miedo porque tenemos satisfactores que cubren esas necesidades que eran fuente de un miedo enorme. Y lo más curioso es esto. Las sociedades donde hay esto que llamamos un estado del bienestar, una garantía de dignidad de la vida, de alimentación, de salud, de vivienda, de cuidado en la vejez, son las sociedades que hoy en día están mostrándose menos proclives a la religión. Son las sociedades que tienen mayorías de jóvenes que se proclaman ateos. Una sociedad puede ser muy rica y puede estar llena de conocimientos, pero si tiene en su seno no solo pobreza, sino la posibilidad de caer en la pobreza simplemente con un tropezón en la vida, si vive uno con el temor de perder su atención médica, si vive uno con temor a perder su posibilidad de alimentarse correctamente, si vive uno con el temor a dejar de ser quien es, la religión ocupa ese lugar rápidamente, ofreciendo, como siempre ofrece, opciones al miedo que en realidad no lo son. Y no lo son porque son tan imaginarias como los miedos que la religión también vende. La felicidad humana ha sido producto del progreso, producto de un progreso que genera más satisfactores para más personas. No es nada raro que quienes luchan en contra de los avances materiales de la humanidad y se creen más espirituales, compartan dos características que a mí me llaman mucho la atención. La primera es que generalmente no tienen carencias. Son personas que tienen resuelta la vida, o por lo menos creen tener resuelta la vida. Y segundo, que venden la espiritualidad como una opción mejor a quienes no tienen los bienes materiales. Predicarle la pobreza a los pobres es la forma de garantizar que nuestras sociedades se mantengan como están, no solo en cuanto a la pobreza, en cuanto a la carencia, en cuanto a la escasez, en cuanto al sufrimiento y el miedo que genera esa escasez, sino también para que se mantenga religiosa, para que siga creyendo que en otra vida se sentará junto a Dios, para que siga creyendo que en otra vida le darán no sé cuántas vírgenes, que en la otra vida se harán uno con el todo, alcanzando el nirvana e integrándose a la totalidad del universo, o algo así, que es lo que sugiere el budismo, que te hace temer, por supuesto, las reencarnaciones en seres cada vez más viles e indignos. Te venden un futuro absolutamente ignoto para que soportes la escasez, el sufrimiento, las carencias y todo el miedo real que el mundo te ofrece. Si vamos a luchar contra la religión, pues habrá que luchar contra el miedo. Y luchar contra la religión no es algo para hacerle daño a los creyentes, al contrario, es liberarlos de una esclavitud que muchas veces no saben que tienen o no quieren creer que tienen, porque, como con tantas otras cosas de la religión, tienen miedo de enfrentarlo. ¿No cree usted?